queridos hermanos y amigos. Qué bueno volver a comenzar esta semana estudiando y repasando la lección de este día. El título para esta semana es Un pacto eterno. Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Génesis capítulo 17 y el versículo número 7 dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, versículo número 7. Hoy, domingo 18 de abril, Yahvé, Jehová y el pacto con Abraham. Vamos a hacer una oración para estudiar el repaso de este día. Oramos. Maravilloso Padre, que estás en los cielos, tú eres el Dios del pacto. En esta hora abrimos tu palabra y el folleto de nuestra escuela sabática para estar contigo, Padre Santo, aprender y conectarnos contigo, Señor. Poder asimilar en este día las enseñanzas que tú tienes para nosotros, lecciones espirituales, que puedas colocarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová y el pacto con Abraham. El versículo de este día, 18 de abril, lo encontramos en Génesis capítulo 15 y el versículo número 7 dice: Génesis capítulo 15, versículo número 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. A veces los nombres pueden ser como las marcas registradas, nos dice el autor, los relacionamos tan estrechamente con nuestra mente, con ciertas características, que cuando escuchamos el nombre inmediatamente recordamos estos rasgos característicos de las personas. Durante los tiempos bíblicos, la gente en el cercano oriente atribuía gran importancia al significado de los nombres. Los hebreos, dice el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 534 y 535, dice que los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales de la persona que se nombraba, o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando le fue dado o asignado ese nombre. Por lo tanto, entonces el nombre de Jehová, nos dice el autor, que aparece 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Un dato bastante interesante. Y está tan envuelto en un misterio porque al parecer es una forma del verbo hayat o hayat, ser, en cuyo significado sería el eterno o el eterno, o el existente. También se puede traducir como el autoexistente. Y también nos dice el autor autosuficiente o el que vive eternamente. Así que estas variables son aplicables al nombre que Jehová da a sí mismo en el Antiguo Testamento. Los atributos divinos que parecen enfatizarse con estos títulos son la autoexistencia, Dios existe por sí mismo, y la fidelidad de Dios con nosotros. Entonces, esto nos da una idea como un Dios que es la fuente de toda buena dádiva, la fuente de la vida, un Dios que no necesita de nadie para existir, pero que influye en los pensamientos y en las emociones de aquellos que aceptan su pacto, de manera positiva, por supuesto, y hace un contraste entre un Dios que se vale de sí mismo y el Dios de la imaginación de los seres humanos, o los dioses de los seres humanos fabricados por los mismos seres humanos. Dios entonces desea que Abraham pueda identificarse y conocer su nombre, donde Dios está revelando esas características de su persona. Un Dios que existe por sí mismo y un Dios que es fiel cuando Dios hace un pacto. Por lo tanto, el Salmo capítulo 9 también y el versículo número 10 nos dice que nosotros podemos confiar en Jehová Dios. Salmos, el capítulo número 9 y el versículo número 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que podemos confiar en Jehová Dios. Génesis capítulo número 15 y el versículo número 7 nos dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos
para darte a heredar esta tierra. ¿Cuál es entonces la lección espiritual que hoy Dios nos está dando? Que Dios, Jehová, Yahvé, cuando establece un pacto con Abraham, revela su nombre para identificarse a sí mismo, identificarse que es un Dios de amor, un Dios de pacto y un Dios que es fiel cuando establece pactos. Un Dios que está revelando que está por encima de los dioses de este mundo y un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros. En este caso, Dios se revela a Abraham para decirle que tiene un plan, no solamente con él, sino con la raza humana, y para decirle a Abraham que él va a avanzar en ese pacto, porque Dios desea la salvación para Abraham y para toda la raza humana. Y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti, y con tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia, la descendencia después de ti. Que el Señor te bendiga en este día y seguiremos estudiando entonces durante esta semana esa interesante lección donde nos muestra a un Dios fiel, a un Dios que existe y coexiste por sí mismo, no depende de nadie para su existencia, pero un Dios que es fiel a su pacto, porque Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú te revelas a nosotros. Gracias porque tú eres fiel con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en este día.